soberanía de Dios, porque nosotros a veces no entendemos lo que es tener a Dios como Señor. Entendemos lo que es tener un Salvador, porque tomó nuestro lugar. Entendemos lo que es tener un sanador, porque en algún momento hemos pasado por algún momento de sanidad. Entendemos lo que es un libertador, pero a veces se nos hace difícil, pastor, entender el concepto de que Él es nuestro Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor para entonces entrar en el tema, la soberanía de Dios. Isaías 44, versículo del 6 al 8 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hay por lo menos 3 preguntas generales que a nosotros nos gustaría contestar en esta noche, aparte de las que, ¿verdad?, surjan a través del estudio. La primera es: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? La segunda es: ¿por qué aún declarando la palabra experimentamos cosas malas? ¿Por qué mientras yo estoy creyéndole a Dios, estoy predicando, estoy estudiando, estoy enseñando, estoy declarando esa palabra, por qué a veces aún llegan o experimentamos cosas malas? Y tercero, ¿por qué Dios no acaba la maldad de una vez? Eso sería genial, ¿verdad? ¿Usted no cree? ¿Por qué Dios no acaba la maldad de una vez? Sin embargo, entendemos que Dios es soberano. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Nosotros hemos estudiado sobre esto en el pasado en la iglesia y vamos a contribuir, o quizá vamos a tocar otros ángulos de esta enseñanza que quizá no hemos tocado antes. Pero la soberanía de Dios es el poder supremo, o aquello, ¿verdad?, aquella autoridad absoluta. Se dice de los gobiernos que cuando hay una soberanía, eso habla de que hay un poder absoluto. Para Estados Unidos se le dice que el poder está en el pueblo, porque el pueblo es un pueblo demócrata y el pueblo vota los gobernantes a funciones de gobierno. Eso habla de que la soberanía está en el pueblo, pero lamentablemente en muchos lugares la soberanía está en un rey, está en un presidente o en un dictador, y ellos determinan lo que va a suceder, quién vive, quién muere, quién va preso, quién no va preso, quién come, quién no come. Pero soberanía, para los efectos de lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando de la soberanía de Dios, es el poder supremo, la autoridad absoluta, y también hablamos de que Él es el creador. Dios es el Dios creador de todo lo que existe. Y esto solamente estoy haciendo una introducción para luego interactuar aquí con mi esposa, pero queremos que entendamos en esta noche que la soberanía tiene que ver con la autoridad. ¿Quién lleva la autoridad? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la supremacía? ¿Quién tiene el señorío? Y obviamente sabemos que el Dios creador es el soberano, es el supremo, es el que tiene el control de su respirar y de mi respirar, tiene el control de Amén. Su palpitar del corazón y tiene el control del palpitar de mi corazón. Uno de los ejemplos que pudiéramos decir tantos que nos habla la palabra sobre la soberanía tiene que ver con la aceptación de Cristo como nuestro sustituto en un acto soberano de Dios. Dios dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí entonces el Padre declara la aceptación del Hijo en lugar del culpable. Obviamente nosotros éramos culpables, nosotros se supone que tuviéramos ese lugar, pero Jesucristo tomó nuestro lugar por orden del Padre. Entonces ahí vemos la autoridad del Padre, la soberanía de Dios, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Ahora, también tenemos que añadir a esto
una ecuación bien interesante que la establece ese Dios soberano. Él estableció que el ser humano va a tener libre albedrío, o que tiene libre albedrío. Y en lo general, para luego ir más específico, el libre albedrío es la libertad del hombre para escoger, la libertad que tiene el hombre para tomar decisiones. Dios le entregó o le otorgó ese regalo, o le pudiéramos hasta decir un don, es un don que Dios nos entrega, de poder tomar decisiones y poder llevar una vida. Ahora, esa vida nos va mejor si la hacemos sometida a esa autoridad de parte de Dios. Ahora, en ese libre albedrío se nos permite a nosotros decidir si le servimos a Dios o no le servimos a Dios. Y aquí es que la ecuación se pone interesante, porque el hombre, lamentablemente, a través de la historia, decidió no caminar con Dios, decidió no obedecer a Dios, y eso produjo unas consecuencias terribles y unas consecuencias de muerte. Ahora, antes de continuar en ese punto del libre albedrío, volvamos a la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, aquí en la tierra podemos dividirlo o dividir esa autoridad que tiene Dios en tres áreas importantes. La primera, y si toma nota, pues creo que le va a bendecir esto que vamos a hablar. Número 1, Él es soberano sobre el Estado. Él es autoridad o soberano sobre el Estado. Esto quiere decir que Dios tiene autoridad sobre los gobiernos del mundo, Dios tiene autoridad sobre los reyes. De hecho, la Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes. O sea, esto quiere decir que hay gente que Dios le da su favor para que ellos puedan gobernar. Número 2, es soberano sobre la sociedad. Y cuando hablamos del Estado, Él muestra su misericordia poniendo gobernantes y también juzga naciones a través de gobernantes, y esto es bien importante. Pero el segundo es que Él es soberano sobre la sociedad. Esto es que Dios tiene autoridad sobre el bueno y sobre el malo. Jesús dice en su palabra que el sol sale para los buenos y sale para los malos. Y tercero, Él es soberano sobre la iglesia. Y esto quiere decir que Dios es la autoridad suprema de la iglesia, de su pueblo, de los hijos de Dios. Y de hecho, la Biblia también dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Aquellos que se rinden y lo reconocen como un Dios todopoderoso. Ahora, está lo que se llama el gobierno ordenado o el universo natural. Y esto habla ahí mismo de la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios entonces es la autoridad suprema en el mundo. Cuando lo creó, lo estableció. Es como decir que Steve Jobs, que creó el teléfono, el iPhone, y creó la computadora Apple, pues él es la autoridad máxima de ese aparato. ¿Por qué? O era, porque él murió ya, pero mientras estaba vivo, él era la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque él fue el creador de ese producto y nadie sabría mejor de ese producto sino él y todo el equipo que él tenía que trabajó en ese teléfono. Cuando lo creó, ¿verdad? Cuando Dios creó el mundo, estableció ciertas leyes para gobernarlas. Cuando obedecemos estas leyes, la vida es agradable, escuche bien, y cuando la desobedecemos, sufrimos. Vamos a repetir eso. Cuando obedecemos estas leyes, la vida es agradable y cuando la desobedecemos, sufrimos. Entonces, a veces las leyes de la naturaleza parecen obrar en contra nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una persona lavando las ventanas de un edificio rascacielos y de momento se zafa algo y el hombre cae al vacío. Esa es una consecuencia ¿verdad? Del sistema que estamos viviendo en la tierra.
Hay una escritura, un estudio que habla Kay Moll en el libro Blue and White, azul y blanco. Él dice, sin embargo, si Dios suspendiere las leyes que creó para que no ocurrieran estas tragedias, cualquier clase de vida normal para nosotros no sería posible. El mundo existiría en el caos. Necesitamos recordar que las leyes que a veces llevan al sufrimiento del hombre son la mayoría de las veces las fuentes de sus bendiciones. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? Y aquí voy a entrar un poquito en esto y entonces vamos a abrirlo para que entonces interactuar con la pastora e interactuar con todos ustedes también. El libre albedrío, de acuerdo a Sizemore y Denver, que son dos escritores teólogos cristianos, ellos escriben que el libre albedrío es la libertad del hombre para escoger. La libertad del hombre para escoger. O sea, usted no puede esperar, si usted se quiere casar, Dios no va a bajar del cielo o va a enviar un ángel para que se pare al lado suyo y te diga, este no, este sí, este no, este sí, este no, ese puede ser. Dios no va a hacer eso porque te entregó un libre albedrío, un poder de decisión. Ahora, Él sí quiere que tú le consultes con quién tú debes de casarte, ¿verdad? Y tú oras al Padre para que te dé dirección y sabiduría y gracia para tú escoger ese esposo o tú escoger esa esposa. Cuando Dios creó al hombre, ellos escriben, lo hizo en su imagen con el don de libre albedrío. A esta libertad para escoger se le ha llamado el privilegio dudoso. Mire qué interesante. Porque a menudo sufrimos por causa de lo que escogimos. Mire la persona que tiene cerca, si tiene a alguien, o si no, señálese usted mismo y diga, a veces sufrimos por causa de lo que escogimos. Hay veces que hay divorcios por la falta de lo que escogimos. Sufrimos por causa de lo que escogimos. Sufrimos porque escogimos una casa equivocada. Sufrimos porque escogimos un cónyuge equivocado. Sufrimos porque escogimos una ciudad equivocada. Hay tantas cosas que pudiéramos añadir ahí. Pero Dios podía habernos hecho con libre albedrío o habernos hecho como títeres. Mire esto. Marionetas. O marionetas. Hubo riesgos por ambos lados. Si nos daba libre albedrío, quería decir que podríamos rechazar a Él y a su voluntad. Si no tuviéramos ninguna libertad para escoger, entonces lo serviríamos, pero no sería dado libremente por amor. Y aquí entonces vemos que Dios prefirió darnos ese regalo de libre albedrío para que entonces nosotros podamos escoger y también tengamos la facultad de crear. Aquí está, pastora, vamos a comenzar aquí a... Amén. Libre albedrío es la bendición, como tú acabas de explicar, que Dios nos da de nosotros escoger, para que lo escojamos a Él o en contra de Él, porque Él es bien claro en su palabra y dice, los que no están conmigo están en mi contra. Entonces, Él nos creó, pero también ese libre albedrío tiene unas ciertas limitaciones. Por ejemplo, nosotros no tenemos el poder de escoger quiénes fueron nuestros padres, en qué ciudad nosotros nacimos, qué nacionalidad tenemos. Hay cosas que nosotros no podemos escoger, el color de nuestros ojos, nosotros no podemos escoger el color de nuestra piel, pero dentro de nuestro libre albedrío, nosotros sí podemos escoger cómo nos sentimos al respecto. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amarnos de la manera que Dios nos hizo. Otro detalle importante de la soberanía de Dios y de nuestro libre albedrío es que Dios puso dentro de nosotros dos cosas muy importantes. La primera, su Espíritu Santo. Amén. O sea, su presencia en nosotros es la sabiduría de Dios e implantada dentro de nosotros cuando venimos al conocimiento de Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene varias funciones. Una de ellas es que va y busca los secretos del Padre y los trae a nosotros. Entonces, qué bendición nosotros poder tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos convence de juicio y de pecado. Entonces, quiere decir que con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro libre albedrío puede estar en una mejor posición.
Lo otro que Dios nos ha dotado, aparte de darnos su Espíritu Santo, es inteligencia. No importa qué nivel de educación uno tenga, uno puede tener sabiduría. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, nosotros tenemos que saber escoger, nosotros tenemos que consultar al Señor. Él nos ha dado inteligencia, Él nos ha dado discernimiento, Él nos ha dado a nosotros sabiduría. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que no utiliza esos recursos porque basan sus decisiones y su libre albedrío lo llevan completamente a la emoción. ¿Y qué es la emoción? La Biblia dice en Jeremías, capítulo 17, creo que el verso 9, que el corazón es la emoción, es la base de nuestros sentimientos. Y ese corazón es engañoso. Si nos dejamos llevar por nosotros vivir una vida emocional, nunca vamos a poder tener ese libre albedrío saludable para escoger estar del lado de Dios. Y fíjate que si entonces Dios es soberano sobre el Estado, sobre la iglesia, ¿verdad? Y sobre la sociedad. La sociedad. Que es la familia. Entonces, todos los principios que nosotros debemos estar albergando, debemos de estar cultivando, debemos estar enseñando a nuestra sociedad, a nuestro Estado, ¿verdad? Deben ser los principios de moral que el Señor nos enseña en su palabra. Y de ahí es que parte el deseo de un gran porcentaje de la nación en querer los principios bíblicos dentro del fundamento de esta nación. ¿Por qué? Porque esta nación se fundó bajo el temor de Jehová. Sin embargo, vemos grupos que continuamente quieren ir contrario a lo que Dios estableció en su palabra. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre, al apartarse de ese orden que Dios estableció, o lo que Dios quería establecer en su palabra, pues trae una consecuencia de pecado, y eso es lo que vemos hoy en día en tantos procesos de violencia y situaciones difíciles. Y utilizan su libre albedrío para irse completamente en contra de Dios. Yo puedo pensar, apóstol, en dos situaciones que sería como la rebelión máxima en contra de Dios. Una de ellas es irse en contra de la naturaleza. Por ejemplo, el caso de los homosexuales y las lesbianas, o de los transexuales, o aún el bestialismo. Eso va en contra de la naturaleza. Dios creó hombre, mujer, y Dios creó la pareja, no solamente para procrear, porque nosotros no somos máquinas de procreación, pero la pareja instituye la familia. Entonces, eso es uno de los casos de la rebelión máxima en contra del Señor, es irse en contra de la naturaleza. La segunda es quitarse la vida, porque la Biblia dice que Él es el autor de la vida. Pablo, cuando le habla Pedro, cuando está hablando en el libro de los Hechos y él da su primer discurso, él le dice: a ustedes que mataron al autor de la vida. Entonces, el tomar la vida en tus manos y el nada más que te cruce el pensamiento de suicidarte es la máxima expresión de rebelión contra la soberanía de Dios, porque Él es el que decide cuándo tú vives, cómo tú vives, y la Biblia dice que hasta nuestros cabellos están contados. Mire lo que dice aquí: el uso que hizo el hombre del libre albedrío resultó en el pecado. Y yo me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido los que estuviéramos en el Edén? Probablemente hubiéramos tomado la misma decisión. Correcto. Dios se arriesgó y dio a Adán y a Eva la libertad de escoger. ¡Wow! Digamos que fue una decisión atrevida. Eso es como si cuando usted tiene los niños pequeños y usted le da la decisión de escoger a qué restaurante van a ir a almorzar. Eso probablemente terminan todos en McDonald's. En uno querer algo, un buen bistec, y tener que irse a McDonald's a comerse unos nuggets. Correcto. El niño decidió otra cosa. Ahora, ese libre albedrío no tiene valor alguno si no tiene la oportunidad de usarse. Correcto. Entonces, Dios, pudiendo haber hecho robots o marionetas o títeres, no hizo eso, sino que nos dio la facultad de decidir.
Y usted sabe el desenlace de la historia. El hombre empezó bien, estaba trabajando el Edén, estaba gozándose de todos los beneficios que el Edén tenía y sobre todo, que es lo más importante, tenía una comunión perfecta con el Padre. Hablaba con Dios, caminaba con Dios, escuchaba su voz, armonizaba con Él. Sin embargo, cuando llegó el momento de una prueba de lealtad, llamémosle eso, llegó el momento de una prueba de lealtad, una oportunidad para ejercer esa libertad, lamentablemente resultó en un error, en un pecado, como en el caso del fruto prohibido. Entonces vemos que el hombre, pudiendo haber tomado la decisión correcta, optó por desobedecer, comieron del fruto, usaron de su libre albedrío, pero no lo usaron sabiamente. Entonces nosotros tenemos un libre albedrío, pero no quiere decir que lo estemos usando correctamente. Exacto. Y desafortunadamente ellos desobedecieron un mandato incontrovertible de Dios. Y en este caso en particular produjo unas consecuencias. Ahora, el segundo principio aquí mismo es que el libre albedrío del hombre limita a Dios. El libre albedrío del hombre limita a Dios. Y ahí es que viene esta pregunta, que es una de las que quizás usted se hace cuando le pasan los procesos que le pasan. Exacto. ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? Lo voy a personalizar. ¿Por qué pasan situaciones difíciles o este jefe que es malo, o esta señora me trató mal, o esta ex esposa me trata malísimo, o este ex esposo me puso la mano encima? ¿Por qué Dios no hace algo? Conteste usted, diga. Porque Dios se sujetó a sí mismo a nuestras decisiones. En muchas ocasiones somos nosotros los que escogemos entrar en diversas situaciones. Lo voy a personalizar. Este cuerpo es corruptible. Nosotros entendemos que este cuerpo está en un mundo caído. Entonces, muchas personas tienen esta pregunta: ¿por qué Dios no hace nada con mi salud? Yo le creo por mi salud, yo le creo por... Bueno, la realidad del caso es que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, no todas, pero la mayor parte, son corregibles con la manera de comer. Nuestro libre albedrío se ejerce cuando nosotros comemos demasiada sal, demasiada azúcar, demasiadas grasas. Cuando nosotros no nos ejercitamos, hay unas consecuencias que vienen a nuestras vidas. Entonces nos estamos preguntando por qué Dios no nos sana, pero la pregunta que debiéramos estar haciendo es: ¿qué puedo hacer yo para colaborar con el proceso? Ok. La pregunta: ¿por qué Dios permite ciertas cosas, apóstol? Ajá. Bueno, precisamente por eso eso mismo que tú estabas hablando. Tú estabas diciendo que es producto de nuestras propias decisiones, y como tenemos un libre albedrío, Dios no va a meterse en ese asunto a menos que tú se lo pidas, a menos que Correcto. tú clames, a menos que tú ores. Pero también está la consecuencia de la caída del hombre. Exacto. Y eso pues produce unas consecuencias que lamentablemente pues producen, ¿verdad?, que las cosas no sucedan tan rápido como nosotros las quisiéramos resolver. Porque si fuera por usted y por mí, nosotros resolveríamos rápido. Ojalá, mire, usted puede hacer así como en los Avengers y cambia una circunstancia o cambia la historia o le da rewind. Había una película una vez que salió de un tipo que le daba rewind a las cosas y podía darle rewind a la vida y rehacer su vida. Pero la verdad es que la vida no se trata de eso. Se trata de decisiones y consecuencias. Correcto. Entonces, muchas de nuestras adversidades, lamentablemente tenemos que admitir, es por nuestra propia culpa. Porque no incluimos a Dios en los planes, no incluimos a Dios en las diferentes decisiones que tomamos, y eso produjo una consecuencia. También puedo añadir que, por ejemplo, hay enfermedades que no son provocadas por nuestra manera de comer o no son provocadas por X o Y razón. Hay enfermedades
que simplemente el cuerpo se enferma porque estamos en un mundo caído y de algo nos vamos a morir. Usted puede estar saludable toda su vida, llegar a los 70, 80, 90 años y le dio un paro cardíaco, pues esa fue la razón de la muerte, un paro cardíaco, el corazón se detuvo, punto, y ese fue el momento que Dios escogió para llevárselo, y no hay nada de malo en eso, porque nosotros no somos eternos en esta tierra, nuestro espíritu es eterno en el cielo, pero no aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos algunas enfermedades que no son provocadas por nuestro comportamiento y no son provocadas por nuestra manera de vivir, pero existen? Job tenía una respuesta para eso. Job dijo en el libro de Job, está registrado que él dijo, recibiremos el bien de Dios y no el mal, porque el mal existe en esta tierra. Y bueno, hay cosas que no son nuestra culpa, pero tenemos que vivir con ellas, porque vivimos en un mundo caído. Exactamente. La pregunta entonces que podemos añadir aquí para seguir, ¿verdad? Estudiando y meditando en esto. ¿Qué puede hacer Dios? Ay, Dios mío. Pues mire, Dios pudiera hacer dos cosas. Una, rescindir el don del libre albedrío, o sea, quitarnos el libre albedrío y reducirnos a simples robots, ¿verdad? Usted ha visto los robots que hay hoy en día, programan mueve la derecha, o inteligencia artificial. Le das al remote, mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, se mueve a la izquierda, ¿verdad? Hace exactamente lo que uno le pide, pero no tiene vida en sí misma. Imagínese qué dolor sería el nosotros ser simplemente robots. Él quizá pudiera eliminar el dolor de las malas decisiones, o podría permitirnos seguir escogiendo y experimentando tanto el gozo como la tristeza y ser agentes morales, pero agentes libres. Correcto. Dios entonces escogió esta segunda. Él prefiere dejarnos con ese libre albedrío y a través de las experiencias, de las decisiones positivas o negativas, Él, ¿verdad?, trabaja con nosotros, se mete en nuestra vida, nos restaura, nos salva, nos cambia y nos alinea a lo que Él había establecido como orden desde el principio. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, esto es más profundo todavía, porque no es solamente la salvación y la vida eterna, sino también la capacidad de tomar mejores decisiones ahora en Cristo, entendiendo que hay un mundo caído, entendiendo que hay crisis, entendiendo que hay sufrimiento, entendiendo que llegaremos un día a la muerte, pero con la esperanza de que en Cristo podemos vencer toda aflicción. Amén. Que Él está por encima de toda aflicción, que Él está por encima de todo proceso, que Él está por encima de toda dificultad que nosotros podamos vivir. Y también debemos nosotros como cristianos aprender a vivir esta vida con el gozo del Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿qué puedo yo hacer si Dios me hizo bajita? ¿Voy a ser miserable en mi vida porque no tengo 3 o 4 pulgadas más y no tengo cuerpo de modelo? Bueno, pues o aprendo a vivir con lo que la suerte que me tocó, o simplemente pues voy a ser miserable el resto de mis días. Hay gente que no gustan de ellos por el tamaño, por el color de piel, por la nacionalidad, todos los complejos que la gente pueda tener, unos porque son muy altos, otros porque son muy bajos, otros porque tienen el pelo rizo, otros porque tienen el pelo lacio, y la realidad del caso es que nunca vamos a estar conforme a menos que aprendamos a aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y la soberanía de Dios incluye amarme como Él me hizo, porque yo estoy hecha a la imagen y semejanza de Él. Mire, escuche este ejemplo bien poderoso, me gustó mucho. 2 hombres andaban por los barrios bajos de una ciudad grande. Uno de ellos era cristiano, el otro era ateo. Al ver la miseria, la suciedad, el pecado y la enfermedad que abundaban por todos lados, el ateo volvió hacia el cristiano y dijo: si existiere un Dios, no puede ser un Dios de mucho valor, o no permitiría la existencia de condiciones como estas. El ateo era un peluquero. Tenía una peluquería muy respetable en la ciudad. Al seguir su camino se encontraron con un hombre melenudo y desasiado.
Su cabello cubría su cuello y caía sobre sus orejas, y sus barbas, manchadas de tabaco y sucias, cubrían su cara. El cristiano volvió hacia el ateo y le dijo: no puedes ser un buen peluquero. Si lo fueres, no dejarías a un hombre como ese andar con todo ese pelo sucio en su cabeza y en su cara. El peluquero se indignó y dijo: ¿es mi culpa que ese hombre prefiere estar sucio que limpio? Tengo una peluquería buena, ofrezco mis servicios. Si él viniere a mí, podría hacer de él un hombre que se ve decente. Precisamente, Dios se enfrenta al mismo problema. Exactamente. Oye, qué tremenda analogía. Muy bueno. Dios se enfrenta a la misma, al mismo problema, porque a veces la gente, o muchas veces la gente, el pueblo, el mundo, no quiere ir a Dios para arreglar sus vidas. No quieren ir a Dios para alinearse con Él. No quiere, aún en el lecho de muerte, hay gente que aún en el lecho de muerte han dicho que no quieren conocer a Dios. Sabiendo que la voluntad de Dios va a llevarnos a lo mejor que Él tiene para ofrecer, mucha gente de todas maneras rechaza la voluntad de Dios. Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto es Lucas capítulo 13, versículo 34 al 35. Fíjese que el corazón de Dios, ¿cómo fue que él dijo? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces Dios quiere juntarse con nosotros, amarnos, unirnos, conectarse con nosotros? Bendecirnos, prosperarnos. Sin embargo, nosotros no estamos dispuestos a escuchar su voz. Jesús dijo que Dios permitía, déjame darle este ejemplo. Dios dice del divorcio, Mateo 19, verso del 1 al 8. Y Jesús dijo que Dios lo permitía, pero esto no era lo que él quería. O sea, era como escoger entre dos males. Era mejor que la alternativa. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones como estas a veces. Y en este caso, Jesús le está estableciendo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, le estaba diciendo que Dios había permitido esto del divorcio por causa de ellos mismos. Pero no era preferiblemente la voluntad de Dios, no Correcto. Era lo que Dios quería eso para él. Es como cuando usted está queriendo: Señor, que yo pueda retener a este esposo, que yo pueda retener a este esposo. Sí, pero este esposo bebe, fuma, usa drogas, la golpea, la maltrata verbalmente, y a todo esto no quiere buscar de Dios, rechaza todo lo que tiene que ver con Dios y continúa en esa práctica. Eso no era lo que Dios quería para ti. Sin embargo, Dios lo permite porque en tu libre albedrío eso fue lo que tú escogiste. Wow, eso es tremendo. Tremendo. Y si hacemos un recap, tú hablaste de que el libre albedrío del hombre resultó en un desastre, en el Edén. El segundo punto es que ese libre albedrío limita a Dios. Limita a Dios porque Él se sujetó a nuestras decisiones en ciertas áreas. Y número 3, que hay una voluntad de Dios que es permisiva y hay una voluntad de Dios que es determinada. La Biblia dice: ¿quién estorbará lo que Jehová quiso hacer? Cuando Dios dice lo voy a hacer, no hay nadie, no hay ni el libre albedrío del más santo que pueda interponerse ante la voluntad de Dios, punto. Pero sí hay una voluntad permisiva. Dios permite ciertas cosas que son consecuencias de nuestras acciones y que a la misma vez, pues si nosotros escogemos bien, vamos a tener bendición, y si escogemos mal, pues tendremos consecuencias. Ahora, lo próximo que podemos hablar aquí entonces es que el pecado es la causa de mayor sufrimiento. Correcto, el pecado original, aparte de los pecados que nosotros cometemos. Y aquí entonces tenemos que añadir a lo que estábamos hablando al inicio, de que Dios advirtió a Adán y a Eva. No fue que Adán y Eva al azar en esa prueba
estaban por su cuenta y Dios nunca habló nada. Mire, amado, la realidad es que la mayoría de las veces que nosotros caemos en un error o entorpecemos o caudicamos o fallamos o pecamos, la realidad es que pecamos aun cuando Dios nos ha advertido, nos ha dado sueños, nos ha hablado una palabra a través del pastor, mandó a alguien, envió un amigo, un hermano, un primo, un tío, alguien con palabra de Dios que habló lengua y tú lloraste y te quebrantaste y wow, tengo que cuidarme y una advertencia, pero a los meses o al año esa advertencia quedó al olvido y fallaron. Entonces Dios advirtió a Adán y a Eva que el castigo por el pecado sería la muerte. Génesis capítulo 2, verso 17, Dios le da la advertencia: de todo árbol pueden comer, menos de esto. Óyeme, porque de seguro que si comes de él, morirás. Era que Dios le dijo, tienes el 99.999% del Edén para ti. Te voy a prohibir el .0001. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue al .0001 y comió del árbol. Y también lo segundo que les informó, no solamente que iban a morir, sino que el pecado traería sufrimiento. Exacto. Traería sufrimiento, amados. Y la consecuencia de lo que vivimos hoy es la consecuencia de un pecado que se regeneró en en miles y miles y miles de generaciones futuras. O sea, una continuidad. Y por eso es que el Padre hace le podemos decir un stop. Un alto. Un alto en el mundo. Cuando el Imperio Romano estaba gobernando, se estableció una paz en el mundo que se conocía. Y de momento viene Dios y ¡fum! Envía la semilla del Hijo de Dios a llegar al vientre de María. ¿Por qué? Porque era necesario, era la oportunidad que había para enviar al Hijo de Dios, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna, que llegara esa semilla y que ese Hijo de Dios, a través de su vida, su ministerio, su muerte y resurrección, trajera una transformación y nos devolvieran lo que habíamos perdido en el Edén. Eso es correcto. Tremendo. Y una de las cosas que nosotros debemos entender en nuestro caminar cristiano es que nosotros, a través de servirle al Señor, nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de una vida mejor. Sea que haya una enfermedad, bueno, tenemos sanidad. Dios es soberano cuando nos da la sanidad y nosotros creemos hasta el último suspiro, pero podemos vivir una vida mejor. Sea una liberación, a veces que nosotros traemos comportamientos o pecados que vienen de generación en generación, siempre vamos a creer hasta el último suspiro que Dios puede libertar, que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar. Nuestro trabajo es creer y permitirle al Señor que cumpla su perfecta voluntad. Pero van a pasar cosas en este mundo. Nosotros no estamos exentos del sufrimiento, porque el sufrimiento vino con la caída, viene en el package de la vida. Tanto es así que el primer acto de un niño cuando nace es llorar. ¿Y qué fue la consecuencia? Bueno, así por encimita, Eva tuvo que parir de ahí en adelante con dolor. ¿Y someterse a Adán? Segundo, Adán sufrió a causa de que ahora tenía que trabajar para proveer el sustento. Con el sudor de su frente. De su frente. No del frente. Y la tierra sufrió también. La tierra tuvo maldición. Por eso es que Pedro en las cartas dice que la tierra tiene que pasar por fuego, va a pasar por una purificación. Correcto. Viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la tierra sufrió a causa de la maldición sobre ella. Génesis capítulo 3, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 19 al 22. Y finalmente la serpiente, ¿verdad? También fue juzgada por la caída del hombre. Correcto. Toda la gente, entonces, para resumir, sufrieron cuando el pecado entonces entró en el mundo. Exacto. Y el pecado ha seguido dejando una estela de lágrimas desde aquel tiempo hasta ahora. Mire qué terrible es el pecado. Por eso el Señor dice, voy a echar el pecado al fondo de la mar, nunca más me acordaré de él. Y luego dice también, al final de los días, la muerte y el Hades serán echados en el lago de fuego y azufre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que para siempre
eso va a ser erradicado del mundo y de ese tiempo glorioso que vamos a vivir en la eternidad con nuestro Dios. Amén. Y si nosotros tomamos este ejemplo de que el sufrimiento está presente, pues entonces nosotros sí podemos escoger sufrir menos. Por ejemplo, Dios le dice al ser humano: yo instituí, hombre, mujer, cásense, no vivan en adulterio, no vivan en fornicación. ¿Y qué hace la gente? Se van y se mudan juntos, viviendo en fornicación. Eso trae unas consecuencias de pecado. La gente a veces pregunta: pero pastor, ¿por qué no puedo sacar los pies del plato? Pues claro, porque hay unas áreas en nuestra vida, puertas abiertas, unas puertas abiertas donde el enemigo tiene poder legal para influir en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud y aún en nuestras finanzas. Y le damos entonces el poder al enemigo, no sometiéndonos a la perfecta voluntad de Dios. Qué fácil es que si tú amas a esa persona, cásate con ella. No vivas en fornicación, cásate y ya, y Dios te va a ayudar a llevar un matrimonio. Exacto. Escoge bien. Escoge bien, por favor. Sócrates dijo: cásense todos. Si les va bien, serán felices. Y si les va mal, serán filósofos. Exactamente. Ahora, mire lo que sucede. El pecado entró en el mundo, entró en el ser humano, se multiplicó la humanidad. Ahora naciones enteras han sufrido por causa del pecado y la avaricia de un solo hombre. Exactamente. Porque ahora cuando vemos un gobernante, y ahora hablamos de la soberanía, recuérdense que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora el hombre que tiene llamado a señorear, lo quiere hacer en su propia fuerza. Entonces ahí es que entramos y vemos los dictadores que hay en el mundo que quieren hacer las cosas en su propia fuerza y desconectados de Dios. Ellos quieren ser sus propios dioses. Y esto es importante ahora que lo hablemos, porque entonces hay gente que quiere obviar a Dios para ellos mismos convertirse en sus propios dioses. Nadie me gobierna, nadie me dice nada, yo vivo como me dé la gana, nadie me puede decir qué hacer. Odian todo tipo de sometimiento a una autoridad, odian estar sometidos a sus padres, odian estar sometidos a pastores, se molestan, odian estar sometidos a un jefe, son rebeldes sin causa. Ahora, otra pregunta que podemos hacer es: ¿por qué sucede esto a gente inocente? Tremendo, aquí hay tela para cortar para hacer 3 programas más. La gente inocente, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay tal cosa como personas inocentes, aunque sí somos a veces inocentes de situaciones. Pero sí, el pecado original está dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué suceden cosas a gente inocente? Definamos inocente. Y ahí añádele la consecuencia de pecado que se manifiesta en la segunda, tercera y hasta la cuarta generación, de acuerdo a Éxodo 25. De los que le aborrecen. 9, aunque hay teólogos, ¿verdad?, o pastores o ministros que no quieren aceptar esto y no quieren creerlo, pero está en la palabra. Pero es una realidad. Y es una realidad y lo vemos. Nosotros sí podemos cortar con esta maldición de la ley, de acuerdo al libro de Gálatas, la carta de Gálatas. ¿Por qué? Cuando Cristo muere en la cruz, Él lleva el pecado de la humanidad y la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es clavado en un madero. Pero el punto es que no podemos obviar que esta es una realidad. Cuando nosotros vemos matrimonios, cuando vemos familias, que el abuelo se divorció, el padre se divorció, el nieto ahora se está divorciando, es porque esta palabra es real. Hay una maldición generacional. Con esa maldición generacional, y hay que entonces comenzar a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué suceden cosas a gente inocente? La Biblia es bien clara diciendo que Dios no toma esto livianamente.
Dios juzga todas las injusticias que nos hacen a nosotros. De hecho, tanto así que uno de los nombres de Dios es Jehová Tisquenu. Él es nuestra justicia, Él es el que nos protege. Y en todo momento que nosotros clamemos a Él nos va a proteger si estamos bajo el pacto de la sangre. ¿Y por qué permite Dios que suframos por los pecados de otros? Pues la misma razón. El pecado trajo unas consecuencias que ahora a nivel mundial, ¿verdad? También la manifestación de demonios en el mundo. Nosotros hemos estado estudiando en la serie de los domingos, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 2, que dice que los que desobedecen y los que se mantienen en una desobediencia y no buscan a Dios, están influenciados, están dirigidos por el espíritu del aire, que es el mismo Satanás. Correcto. Entonces, son personas que están lamentablemente manipuladas y dirigidas por el enemigo, y por eso vemos asesinatos, por eso vemos violaciones, por eso vemos guerras, por eso vemos abusos y todo tipo de maldad. ¿Por qué? Pues porque hay todas estas cosas corriendo simultáneamente, y Dios permite que esto continúe por el libre albedrío, que lo hablamos ya, lo explicamos ya, y segundo, porque Él ya determinó que viene un día de juicio. Correcto. Y Él, como soberano, establece el día y la hora que este mundo va a acabar. Él establece el día y la hora que usted va a morir. Él establece el día y la hora. Y usted puede decir, pero wow, está tan al dedo, hasta el dedillo. La Biblia dice que Dios envió un profeta para que le hablara al rey Ezequías y le dijo, hey, arregla tus cosas que te mueres. Ahora, eso no quiere decir que Dios no sea misericordioso. Eso no quiere decir que si uno se humilla y uno clama a Él puede cambiar las circunstancias. Y la Biblia dice que cuando este rey escuchó que él iba a morir, él se volteó hacia el rostro, hacia la pared, y comenzó a llorar y a golpear la pared y a clamar a Dios. Y dice el Señor, la palabra y el Señor, que el profeta escuchó la voz de Dios y se tuvo que regresar y le dijo, Dios dice, te añade 15 años. Por cuanto te humillaste, por cuanto buscaste mi rostro, te añado años a tu vida. Así que Dios puede hacer un cambio, aumentarnos los días. Él puede hacer abrir puertas donde no la hay. Él puede crear, Él puede hacer bendiciones, Él puede sacarnos de situaciones difíciles, Él puede librarnos de la muerte, Él puede librarnos de accidentes, pero nosotros tenemos que hacer lo propio y exclamar a Dios. Pastor, quiero hacer un alto para pedirle a los que están conectados con nosotros que pregunten si no les hemos contestado alguna incógnita, alguna pregunta, algo que tiene en su corazón que necesita una respuesta. Estamos aquí y tenemos unos cuantos minutos más para contestar sus preguntas. Pero volviendo al tema, apóstol, en el ejemplo que estás dando del rey Ezequías, se le añadieron 15 años, pero al final del día se tuvo que morir. De algo tuvo que morir. Exactamente, correcto. O sea, la soberanía de Dios indica que aunque te añada 5, 10, 15 años más, no somos eternos aquí en esta tierra. Entonces, es como en el caso de lo que Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la niña, resucitó al joven que iba, lo llevaban en camino al funeral. Sin embargo, ellos vivieron una vida luego de esa resurrección y luego volvieron a morir, pero con la realización de que ellos iban a despertarse a una eternidad con Cristo. Segura. Una eternidad segura, y qué bueno esa experiencia que iban a tener con el Mesías, y esa es la expectativa que tenemos que tener todos nosotros. Correcto. Tenemos que vivir la vida con todo gozo, con toda fuerza, con todo deseo de vivir, pero también con el mismo gozo y el mismo deseo de saber que nos espera una eternidad. Y un lugar mejor, porque nosotros, nuestro trabajo aquí como pastores, como apóstoles, como líderes, es prepararlo a usted, para que cuando usted llegue a la eternidad, usted se gradúe a esa vida que no tiene fin. Le llamamos vida eterna, el descanso eterno. Entonces, no nos debe tomar por sorpresa que la gente se muera. Lo más seguro que nosotros tenemos en la vida es que nosotros vamos a morir.
¿Cómo nos preparamos nosotros para morir? Pues entonces ahí utilizamos nuestro libre albedrío. Yo me estoy preparando todos los días. De hecho, mi esposo y yo lo hablamos constantemente. Si hoy fuera nuestro último día, tenemos seguridad de que nosotros tenemos una eternidad segura. Amén. Tenemos una pregunta por aquí. La pregunta es acerca del anticristo. Vamos a terminar esto aquí y vamos a ir ahí a la pregunta. Sí, porque exacto, la pregunta creo va con el tema o va con es otra cosa. Es otro tema, pero ese es otro tema para otra ocasión. Lo tenemos pendiente, Brian, lo vamos a contestar en un minuto. Pero aquí, hablando del sufrimiento, para terminar este tema, apóstol, el dolor y el sufrimiento vienen con el paquete de la vida. Es inevitable que nosotros vayamos a sufrir. Muchos sufrimientos son causados por nuestras decisiones, otros sufrimientos son causados por las decisiones de otros. En el ejemplo, por ejemplo, de una familia que tenga un hijo en drogas, el hijo puede decir, no se metan en mi vida, esta es mi vida, me da la gana de vivirla así, quiero usar droga, quiero ir a bailar, quiero ir a pecar. Bueno, pero esa decisión de él está afectando a otras familias, a otras personas. Y ese es el sufrimiento que nosotros tenemos, que nosotros somos inocentes de esa decisión, pero todavía sufrimos las consecuencias. Tranquilo, Brian, te la vamos a contestar. Tranquilo, no te preocupes, no coja lucha. Tranquilo. Miren los ejemplos bíblicos. Jesús advirtió a sus apóstoles que así como él había sido perseguido, ellos también serían perseguidos. Esto es Juan capítulo 16, verso del 1 al 3. Esto es algo que los gracia exagerada no te van a enseñar. O la superfe no te enseña esto. La superfe no te va a enseñar eso. Pero la realidad es que Jesucristo todo el tiempo habló de que la iglesia iba a pasar procesos, iba a sufrir, porque estamos en el mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿verdad? Y por hacer lo correcto siempre va a haber alguien que nos va a criticar y nos va a perseguir. Jesús dijo de Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Hechos capítulo 9, verso 16. Eso fue una decisión soberana de Dios. Punto. Dios dijo, Pablo, eres mi instrumento, pero te va a costar. Pedro aconsejó a los cristianos a no pensar en las pruebas dolorosas que estaban soportando como cosa extraña, mira para allá, sino más bien como algo esperado. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13. ¿Escuchó eso? Se lo voy a repetir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Correcto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por encima de ese sufrimiento tenemos la confianza y nuestra fe puesta en Jesucristo, que nos da la victoria por medio de Él. Sí, Señor. Pablo escribió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa Segunda parte de Timoteo, capítulo 3, verso 12. A la gente no le gusta predicar de esto. Vas a hacer lo correcto, vas a santificarte, vas a predicar la palabra, vas a ser útil para Dios, pero te van a perseguir. Van a hablar mal de ti, te van a juzgar y todo eso está bien, no hay problema. Vamos a, con nuestra cabeza en alto, seguir sirviéndole al Señor. Por último, Jesús advierte, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Correcto. Lucas capítulo 6, verso 26. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Correcto. Amados, esto es algo tremendo. ¿Por qué sufrimos? Vamos a resumir, no a sufrir, a resumir. A resumir. ¿Por qué sufrimos? Bueno, primero por consecuencia de un mundo caído, por la desobediencia del hombre, pero aún en medio del sufrimiento, Dios está presente para consolarnos. Amén. Y también Él utiliza las pruebas y los procesos para madurarnos cuando le invocamos, y Dios lo utiliza para su gloria. Amén. Amén. Segunda pregunta que tú hiciste al principio. ¿Por qué aun cuando yo declaro la palabra puedo experimentar cosas malas? Porque vivimos en un mundo caído. La Biblia dice que Cristo entonces nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, nosotros causamos el pecado, nosotros causamos la ruptura de relación con Dios,
nosotros causamos de desconectarnos de Dios, ¿verdad? Y de hecho, Romanos capítulo 1 habla un poco sobre esto, dice, porque la ira de Dios, esto es verso 18 en adelante, usted lo puede leer en su casa, no lo voy a poder leer todo, quería entrar en eso hoy, o no sé si después hagamos otro programa, algo parecido a esto, que si a usted le gustó la dinámica nos deja saber. Pero el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su soberanía, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, punto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ahora mire esto, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque al alejarse de Dios, están desconectados de la sabiduría de Dios, y se vuelven a una sabiduría terrenal, una sabiduría humana, y Santiago dice, animal y diabólica. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí entonces contesta la pregunta de por qué hay tanta gente que adora imágenes de aves, adora imágenes de cuadrúpedos, que tienen imágenes de yeso, de madera. Precisamente Romanos capítulo 1 dice por qué. Porque ellos, entendiendo que eran más sabios que Dios, su corazón fue entenebrecido. Entonces ahí viene parte de la maldad, vienen consecuencias de pecado. Y nosotros tenemos que saber que aún nosotros confesando la palabra, creyendo, hay cosas que van a suceder en el mundo. Y eso está bien, no hay ningún problema. Dios siempre nos va a nosotros a proteger. Tercera pregunta que tú hiciste al principio. ¿Por qué Dios no acaba la maldad de una vez? ¿Por qué Dios no acaba la maldad de una vez? Si nosotros no fuéramos seres vivientes con libre albedrío, fuéramos dummies, o la palabra en español es monigote, donde no tenemos el poder de decidir por nuestra vida. Dios no creó monigotes, Dios creó gente a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué Él no acaba la maldad de una vez? Yo sé que en algún momento la va a acabar, porque la Biblia dice que cesará la maldad. Pero fíjate, en el Génesis... Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aleluya, gloria a Dios, me dan ganas de cantar. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sigue, amén. Sigue. Génesis capítulo 6 habla acerca del diluvio. Y hay una frase bien interesante que me llama la atención, que Dios le dijo a Noé, dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el espíritu del hombre. Punto. Y él dijo, la maldad llegó a su fin. Y entonces él trajo una nueva generación. ¿Sabes qué? Mateo capítulo 24 nos dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? La gente no quería saber de Dios, la gente seguía viviendo sus vidas de pecado y llegó el fin. Y yo te digo, proféticamente, estamos viviendo los días de Noé y viene el fin y viene el arrebatamiento de la iglesia y luego va a venir la tribulación y después de eso vendrán 1000 años de paz. Eso es lo que dice la Escritura. La soberanía, la soberanía determinada de Dios dijo, hay un fin para toda la maldad. Y nosotros tenemos que creer que eso va a suceder. Ahora, podemos añadirle a esa pregunta, porque Dios es soberano, entonces debemos confiar que Él sabe lo que es mejor para nosotros y sabe los tiempos y sabe las sazones. Correcto. Él sabe el mejor tiempo que el rapto se va a llevar a cabo. Él sabe el mejor tiempo para, ¿verdad?, todos los procesos que tienen que ocurrir en nuestra vida como personas, como individuos. Correcto. También no finaliza o no se acaba el mundo todavía para dar tiempo al arrepentimiento del hombre. Y esto es importante porque tanto Dios nos ama, ¿verdad? Primero que su misericordia. Hijo, pero su misericordia es tan grande que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso el Señor, ¿verdad?, vez tras vez
muestra su gracia y su misericordia, aún en medio de esta nación, con toda la maldad y con todos los anuncios de anarquía y los anuncios de violencia y todo eso que se está queriendo manifestar, Dios todavía lo está deteniendo. Hay algo que lo detiene. La Biblia dice que es el Espíritu Santo mientras está aquí, mientras la iglesia está aquí también. El enemigo no puede manifestarse como quisiera. También tiene que ver con la reconciliación del hombre. Dios quiere reconciliarse con el hombre. Y por eso es que es tan necesario que nosotros, la iglesia, prediquemos el Evangelio, porque a través del mensaje, a través de lo que predicamos, ¿verdad? Se puede dar la reconciliación de Dios con el hombre para salvación y vida eterna. Amén. Obviamente Dios quiere salvar lo que se había perdido, y entendiendo que es una decisión personal que tiene que hacer el hombre. Correcto. Quisiera tomar un minuto para contestar algunas preguntas. You can write them up. Aproveche ahora y escríbalas. Le doy unos 5 a 10 minutos para preguntas y luego para hacer nuestra conclusión en oración. Tenemos 2 preguntas, Okay, pastor. go ahead with the first one. La primera pregunta es: el anticristo, si creo correctamente que está puesta aquí. Ok, el libro de Apocalipsis habla del anticristo y dice que está entre nosotros. Bueno, el anticristo no es una persona, es un espíritu. La Biblia dice en el libro de Juan que todo lo que se opone a Dios tiene el espíritu del anticristo. Precisamente significa eso, anticristo. Entonces, es un espíritu que siempre ha estado en el mundo y se manifiesta a través de muchas personas. Y está en medio nuestro. Juan también establece correcto, que está en medio nuestro ese ha estado de anticristo. Y cuando hemos estado estudiando el libro de Efesios, capítulo 2, si lees la primera parte de ese capítulo, de hecho, ya lo prediqué, las primeras prédicas de esa serie, dice que es ese espíritu del aire, el espíritu del aire que está influenciando y está en los hijos de desobediencia. Correcto. O sea, que quiere decir entonces que ese espíritu está manifestado. Por eso lo vemos influenciando políticos, influenciando gente en la Cámara, gobierno, personas sociedad, que tienen poder y autoridad para aceptar el asesinato de miles y millones de bebés a través de los abortos, la aceptación del homosexualismo, lesbianismo, etcétera, y podemos hablar de muchas otras cosas más. Ahora, el anticristo como tal será una persona que ese espíritu vendrá a posar sobre esa persona, va a influenciar a esa persona, y entonces tendremos lo que la Biblia habla de los 7 años de tribulación, donde una persona llamada anticristo era una persona que se opone a todo lo que es Dios, y ¿verdad? El diablo prácticamente va a imitar lo que hizo Jesucristo. Dios envió a su hijo, pues el anticristo, ¿verdad? Viene a ser la representación de Satanás en la tierra para establecer ese reino diabólico del mal, que obviamente Jesucristo lo matará con la espada que sale de su boca. Para no confundir el anticristo como persona y el espíritu del anticristo, el libro de Apocalipsis le llama a este individuo que va a permitir ser usado como el anticristo, el hijo de iniquidad. Ese es el otro título que se le da al anticristo en la tribulación. Pero sí, hay una persona que será como cuando Judas fue a entregar a Cristo, que dice la Biblia que Satanás entró en él y fue y lo vendió. Entonces, esta persona que se le llama anticristo o el hijo de iniquidad, en el tiempo de la tribulación tendrá una función. Espero que hayamos contestado tu palabra y tu pregunta, y si no, pues nos escribes. Yo creo que sí. La segunda pregunta es: ¿por qué empezó la maldad? Al principio de la transmisión estábamos hablando del pecado original. Yo creo que todo estaba bien mientras Adán estaba ocupado poniéndole nombre a los animales en el Edén. Una vez se le acabó la ocupación. Aquí lo que pasa es que hay 2 aspectos. Yo he enseñado sobre esto en la iglesia de 2 perspectivas. Hoy estamos hablando de la perspectiva de lo que el hombre hizo, ¿verdad? El hombre falló y desobedeció. Podemos irnos más arriba todavía y entonces entrar en la primera situación primera rebelión. Que fue la primera rebelión que la ocasionó Lucifer,
¿Quién era Lucifer? Lucifer era un arcángel o un ser creado por Dios para la alabanza del nombre del Señor. Y él estaba entre los carbones encendidos, en la gloria de Dios, en el fuego de la gloria, y ahí él estaba dirigiendo alabanza al Señor. Hay estudiosos y teólogos que dicen que él también estaba preparando lo que sería la Nueva Jerusalén, o el lugar donde el pueblo de Dios iba a morar. Correcto. De ahí se saca también la información, porque hay dos citas, Ezequiel y está Ezequiel Isaías. 28 e Isaías 14. Exacto, que son las que hablan de el querubín hermoso, tú que caíste del cielo, etcétera, y hablan específicamente de esa rebelión, esa desobediencia. Él se cree. Llegó un momento, los teólogos dicen que él era el que estaba creando las piedras preciosas que se mencionan en la Biblia. Hay 12 piedras que se mencionan de las tribus de Israel, y se mencionan de él como 9 de ellas. Entonces se dice que él, cada vez que hacía una piedra, su ser se hermoseaba de las piedras. Entonces él se hermoseaba cada vez más, y llegó el punto que él se miró a sí mismo y se glorificó a sí mismo y dijo: si yo puedo subir al monte, o yo puedo subir más alto que Dios y hacerme llegar me al trono sentaré de Dios. en el trono, dijo él. Ajá. Entonces eso provocó que Dios lo derribara, y él convenció a una tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. El punto es, amado, que eso provocó que Satanás fuera lanzado de la presencia de Dios, y luego lo vemos merodeando en forma de serpiente en el Edén. Y esa influencia, ¿verdad? Ese principio del mal que llegó por envidia, por deseo de tener lo que no le correspondía, es lo que provoca que entonces él tocara lo próximo más accesible que se acercara al corazón de Dios para dañarlo. Exacto. Y él entonces quiso venir en contra del ser humano y tomar dominio de la tierra. Y cuando entonces, usted sabe la historia, la serpiente era astuta, convenció a Eva comió del fruto, se lo dio a su esposo también estaba ahí, pero no hizo nada, se lo comió también, y la consecuencia fue que fueron arrojados del Edén, y desató las consecuencias que hemos visto a través del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Esperamos que este material les haya ayudado, y si tienen alguna otra pregunta, todavía tenemos unos 5 minutos. Este es el momento para que hagan sus preguntas, no se quede con duda. La soberanía de Pedro Dios. hizo una pregunta, pero creo que se la contesté ahora mismo. Pedro hizo una afirmación. Ajá. Que el mal empezó cuando Lucifer se enalteció y quiso ser más grande que Dios. Excelente teólogo, Cefas. Nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios para vivir una vida mejor. Y cuando llegamos a la conclusión de que vivir bajo la tutela del Señor nos va a traer bien, nosotros vamos a empezar a dejar de irnos en contra de la voluntad de Dios. De hecho, tanto así que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, que la voluntad de Dios es 3 cosas. Es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros entendemos que lo que lo que me está sucediendo es parte de la perfecta voluntad de Dios, aún podemos soportar la enfermedad, la adversidad, la persecución, sabiendo que la perfecta voluntad de Dios se va a llevar a cabo en nosotros. Amén. Bueno, si no hay más preguntas, vamos finalizando. Ahí como que mi cámara como que se frizó un poquito. Pero amados, vamos a hacer una oración y vamos a someternos a la soberanía de Dios. Amén. Vamos a rendirnos ante su presencia y vamos a confiar en ese Dios que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Sí, Señor. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él y clamar a Él. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y puedo añadir, apóstol, que nosotros tenemos entonces que tomar en serio, hacer una decisión seria de nosotros leer la Biblia, porque la Biblia es lo que nos da a nosotros la explicación de Dios.
Si nosotros no leemos la Biblia, no entendemos a Dios. Segundo, nuestro compromiso de oración, porque sin relación no va a haber boda. Nosotros no podemos pretender ser la novia de Cristo si nosotros no estamos teniendo una relación con Dios. Y tercero, el ayuno, porque el ayuno es lo que vence esta carne. Isaías capítulo 58 dice que el verdadero ayuno rompe las ligaduras de impiedad. Entonces, nosotros tenemos que entender que para nosotros vivir vidas successful, exitosas, nosotros tenemos que leer la Biblia, orar y ayunar. Y eso nos garantiza a nosotros estar en la perfecta voluntad de Dios. Una pregunta, Lynn. Pregunta, ¿cuál es la pregunta? Dios lo sabe todo. Si me imagino que Él sabía de la rebelión del enemigo y los ángeles, ¿por qué permitió que pasó? Muy buena pregunta, Aguilda. Porque los ángeles también tienen libre albedrío. Todos los ángeles fueron creados con libre albedrío. Ellos tienen la potestad de decidir. Una tercera parte decidió seguir a Satanás, que fue el autor de esa rebelión. Y Dios lo sabía, pero como los creó con libre albedrío, ellos limitan a Dios en cuestión de ese poder de escoger. Entonces, sí Dios lo sabía, pero lo permitió. Te lo voy a poner un poquito más claro. Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar, pero todavía nos creó. Pero Él creó, aparte del hombre, Él creó el plan perfecto para la redención. Desde antes que nosotros pecáramos, ya Dios tenía la salida. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, creo que es en el libro de Corintios, que juntamente con la prueba viene la salida también. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque nosotros a veces es la única manera como podemos entender. Lamentablemente para los ángeles, que son seres espirituales, no son seres humanos, ya para ellos fueron juzgados. Punto. Se creó el infierno, de hecho, este es un punto teológico. El infierno, el lago de fuego y azufre, fue creado para los demonios que se rebelaron con Satanás. No fue para el ser humano. Pero el ser humano, al tener entonces libre albedrío y escoger el mal, entonces ahora hay un lugar al cual ellos van que se llama infierno. Pero nosotros podemos decidir no ir al infierno, ir al cielo eternamente con Dios. Espero que te haya contestado la pregunta. Hay otra más. ¿Cuál es la otra? Adam and Eve had free will. Absolutamente. Lo estuvimos hablando desde el inicio. Sí, al principio del programa estuvimos hablando del derecho de escoger. El free will lo explicamos bastante. Sí, el derecho de escoger de cada uno de nosotros. Hay cosas que nosotros las podemos escoger, hay otras que no, que Dios las escoge por nosotros. Y repito rapidito, por ejemplo, Dios escogió nuestro tamaño, nuestro físico, nuestros padres, nuestro lugar de nacimiento. Nosotros no tenemos potestad para escoger eso. Todo lo demás, nosotros tenemos potestad para escogerlo, incluyendo servirle a Él. Espero que haya contestado la pregunta. ¿Qué más? ¿Alguna más? Si no, finalizamos aquí. Biblia, Boa, así crecí yo en el Evangelio. Biblia, oración y ayuno. Amén. Amén. Amados, recuerden que el 15 de noviembre es que estamos reiniciando los servicios allá en el templo. Así que esté pendiente a eso. Recuerde que en diciembre tenemos direccional con la apóstol Yolanda Quiñones. No sé si se me olvida algún otro anuncio. ¿Me ayudas? El domingo seguimos la serie Nos dio vida. Así que está en la expectativa de una palabra poderosa del cielo. Continuamos estudiando Efesios capítulo 2. Y ¿algo más que se me olvide? No, vamos a despedir el año este año con bombos y platillos. Y despedimos todo el mundo con sus máscaras, le puede poner lentejuelas, le puede poner brillo, le puede poner de todo, pero de Navidad. Puede ponerle arbolitos de Navidad, mire, se van a ver de lo más lindo. Puede ponerle Snow White y todo eso. Que ya debe haber alguien y que estaba mire, está ahí tejiendo, haciendo máscaras a todo lo que da con Rudolph y Santa Claus. Bueno, pero vamos a despedir el año con bombos y platillos, así que el 31 de diciembre prepárese, vamos a tener una fiesta para recibir el 2021. Creo que nos los merecemos. Aleluya.
Tenemos una pregunta por aquí, creo que Keishla. How to stay loyal to God. Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros nos podemos mantener fieles a Dios? Tenemos Mira, otra después de esa. serle fiel a Dios es una decisión diaria. Nosotros tenemos la potestad de mantenernos fiel a Dios, mantenernos fiel a una pareja, mantenernos fiel a una iglesia, mantenernos fiel a un trabajo. Nosotros tenemos la potestad, tenemos que decidir amar a Dios, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Hace más de 25 años, yo llevo casi 30 años sirviéndole al Señor, pero hace 25 años yo decidí serle fiel a Dios a pesar de todo lo que me pudiera pasar. Mi fidelidad a Dios no depende de que alguien ore por mí, no depende de que mi esposo sea fiel a Dios, no depende de que mi familia sea fiel a Dios. Yo decidí que a pesar de todas las cosas que me sucedieran en la vida, yo iba a caminar con Dios hasta el día que yo me muera. Y para la gloria del Señor ha sido así. Así que, Keishla, yo te animo a que tú, a tu edad, tomes esa decisión. Que no haya nada ni nadie que te separe de Dios. Y todos los días tú decides, cuando tú te levantas en la mañana, hoy le voy a ser fiel a Dios nuevamente. Espero que haya podido contestar Amén. Tu pregunta. Brian pregunta si se pueden hacer estas dinámicas more often. Sí, se pueden hacer y lo vamos a continuar haciendo. Sí, amén. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Mira, por ahí viene un programa que va a ser tipo programa de televisión. Lo vamos a empezar por las redes sociales. Voy a tirar aquí al pastor al medio. Se va a llamar Direccional. Entonces vamos a hacer estas cápsulas donde podamos traer temas, no solo de temas controversiales, pero también temas de beneficio, de política, hablar un poco de deporte, de todo. Hablar un poco de temas, porque usted también me va a ayudar aquí. Claro, hasta de moda. Mujer, yo quisiera hablar recetas de cocina también. También yo me atrevo, hay algunas cosas que me quedan bien, las puedo compartir. Okay. Pero me gustaría también hablar acerca de la moda. Fíjese que el mundo está dictando la moda. ¿Qué tal que la iglesia pueda entonces también ser un ejemplo de moda? Yo creo que se puede. Claro. Bueno, pues vamos a orar. Gracias, amados, por su sintonía. Le doy la gloria al Señor por lo que está haciendo en cada vida. Comparta este live. Comparta este live con muchas personas. Creo que le va a bendecir. Y si usted conoce gente que está apartada, envíele este live. Amén. Aún personas que no conozcan del Señor, que tienen preguntas a veces sobre el mundo, sobre la vida, creo que le va a beneficiar mucho. Amén. En esta dinámica sencilla, entre nosotros aquí hablando, creo que le va a bendecir. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Te doy gracias la por gloria cada es vida tuya que nos ha estado viendo en este momento. Mira a todos los hermanos de la iglesia, mira a los que están enfermos. Declaramos que por tu llaga ellos han sido enviamos curados. Tu palabra de salud. Te damos gracias por la bendición de tener vida. Amén. Por el poder respirar, por el tener la facultad de caminar. Gracias, amén, Dios, Señor. Por las bendiciones que tú nos das, por la protección que tú nos has dado a todos nosotros. Oramos por los que están enfermos, confiamos en tu palabra, que sí, se restaurarán. En el nombre de Jesús. Jesús. Justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Ni su simiente que mendigue pan. Creemos esta palabra. Amén. Y te damos gracias porque está hecho. La gloria es tuya, Dios. Bendecimos la congregación, bendecimos la iglesia, declaramos todo el que nos escuche, fruto, bendición y gracia. Su mente sea sana. La gloria, Señor, siempre te la damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, amado. Le amamos. La paz del Señor. Dios les bendiga a todos.